En fin, hablamos de sustentabilidad integral en términos de esos tres pilares que aquí hago referencia, y uno de ellos es recuperar la noción de sustentabilidad planetaria. Quien nos puede dar el mejor ejemplo y de quien mejor podemos aprender en términos de sustentabilidad es la propia Tierra. Pachamama, la Madre Tierra, como mil formas se puede mencionar de acuerdo a diversas culturas, ¿no? Entonces, si nosotros no metemos mano, pues ahí está la vida en el planeta. Y si metemos mano y si seguimos como vamos, al rato nosotros no vamos a estar y habrá cambios, pero el planeta va a seguir, ¿sí? Cuando habrá cambios, tendrá una capacidad de resiliencia y de recuperación que a fin de cuentas va a seguir. Ya lo he demostrado a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, en tantos daños que se han generando, y pues hay una gran capacidad de recuperación. Lamentablemente en los últimos 50 años hemos hecho tantos daños y hemos generado tantas situaciones de crisis como nunca antes se habían vivido en la humanidad. Eso también es cierto. Entonces estamos rebasando en cierto sentido la propia capacidad de resiliencia del planeta en este momento, digamos. Yo no dudo que si nos damos en la torre vayamos a seguir adelante, pero pues trabajamos en estas alternativas como para buscar formas de no darnos en la torre tan gacho, ¿no? Y de buscar cómo podemos encontrar otras formas de vida, cómo podemos construir otros mundos también posibles, como dice el lema del Foro Social Mundial y demás, ¿no? Entonces, ese es un primer pilar que recuperamos, la sustentabilidad planetaria. ¿Cómo podemos aprender de la Madre Tierra precisamente en torno a esa sustentabilidad? No somos los seres humanos los que tenemos la capacidad de la sustentabilidad de la propia naturaleza, de la propia Madre Tierra, y de ella tenemos que aprender. El problema es que somos tan antropocéntricos, y hay tanta soberbia en tanta gente que quieren tener simplemente un afán de poder y de controlarlo todo, que no caemos en la cuenta de eso y pensamos que nosotros somos quienes tenemos esa posibilidad y ese poder y esa sabiduría, ¿no? Un segundo pilar que manejamos en este sentido es la construcción de sociedades sustentables. Más que hablar de desarrollo sustentable con todas las implicaciones, incluso en los años recientes, la noción de desarrollo sustentable está sesgándose más a lo que se debe llamar la economía verde, que es una especie de maquillaje verde que se está poniendo a la misma lógica capitalista neoliberal. Ahora solo con algunos tintes tecnológicos de ciertas tecnologías apropiadas, que me parece bien que existan tecnologías apropiadas, pero hay que ver de qué tipo, cómo se desarrollan, si generan más dependencia tecnológica, si generan autonomía, por ejemplo, ¿sí? Si de veras apuntan a la sustentabilidad o apuntan al negocio verde. Entonces, en estos términos, yo prefería hablar de sociedades sustentables que deben de reunir una serie de principios, digamos, ¿no? Además de hacer un aprovechamiento responsable de los medios de la naturaleza, de garantizar la solidaridad intergeneracional, pues hay que promover también la equidad de género, ¿sí? Hay que promover la distribución equitativa también de la riqueza. Hay que garantizar la democracia directa y participativa. Sí, hay que garantizar los derechos, así como los derechos humanos, también los derechos de la tierra, ¿sí? Y de la naturaleza. No sé, hay que considerar una serie de factores. Reconocimiento y respeto a la diversidad étnica y cultural, a los territorios, etcétera, ¿no? Frente a esta fase actual de capitalismo neoliberal todavía más salvaje que inicia en los años 80. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en una fase de extractivismo salvaje. O sea, ahorita ya, no sé, han oído más de una vez las mineras, cómo están desatadas. El gobierno mexicano y gobiernos de América Latina también soltando concesiones al por mayor, los grandes proyectos de represas para generación de energía eléctrica, estos planes de llenar de carreteras y de industrias pues extranjeras por todos lados. Yo recuerdo una vez al que en ese entonces era el coordinador de lo que llaman el Plan Puebla-Panamá, que es así como una extensión del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos, pero para agarrar también Centroamérica, que no les ha ido muy bien porque ha habido muchísima movilización también, ¿no? Frente a esos afanes. Pero le preguntaban, oiga, pero pues ¿cuál va a ser el beneficio para los pueblos que ahí habitan ancestralmente en todas esas zonas, no sé,
de Oaxaca, de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, etcétera. Dijeron, ay, pues, ¿cómo que cuál va a ser el beneficio? Van a tener salario seguro y van a tener prestaciones, van a tener empleo. O sea, puro cuento, pero además, pues, no están buscando que les den empleo, ni que les den prestaciones. Lo que están buscando es simplemente continuar viviendo como han vivido, en comunión con la naturaleza. Han sido quienes han preservado la selva Chimalapa, la selva Lacandona, etcétera, ¿sí? Otros intereses, otras situaciones son las que han incidido para que se estén destruyendo estos reductos también, estos espacios tan ricos, ¿no? En términos de, como les digo, medios de naturaleza, pero también en términos de cultura, ¿sí? Y un tercer pilar, digamos, que manejamos en esta propuesta es lo que llamamos sustentabilidad interior. La llamamos sustentabilidad interior como para enfatizar esa parte olvidada incluso en todas esas propuestas alternativas. ¿A qué nos referimos con esto? A cultivar formas de ser, formas de pensar, formas de sentir, formas de valorar, de desarrollar y de fomentar una ética también alternativa, incluso formas de intuir y de desarrollar visiones y prácticas trascendentes, congruentes con la construcción precisamente de nuevos paradigmas de conocimiento y de vida, que apunten precisamente hacia eso, ¿no? Hacia la construcción de sociedades sustentables, hacia el aprender y respetar la sabiduría de la madre naturaleza, de la madre tierra, en términos de aprender precisamente lo que es la sustentabilidad desde ahí, ¿no? En ese sentido, lo que tratamos de hacer también, pues, es no solamente alimentar esta propuesta de algunos fundamentos, aparte pues de la recuperación de experiencias que estamos haciendo, de algunos fundamentos contemporáneos de pensadores conocidos, ¿no? En Occidente, en Oriente y demás, sino sobre, vamos, no sería el caso hoy de platicarles un poco con qué hemos estado trabajando. Yo les diría de manera sintética, estamos recuperando sobre todo pensadores, actores incluso protagónicos en el marco de lo que son los nuevos paradigmas de conocimiento. Se recuperaba mucho lo que es el principio de incertidumbre, la teoría del caos, el caer en la cuenta de que la realidad y las dinámicas de nuestra realidad son caóticas, caos y orden, ¿sí? Y hay que saber convivir con ello, y hay que saber convivir con la incertidumbre. Y bueno, eso ya sería a lo mejor motivo de otra plática en un momento dado. Pero también centramos especial atención desde un intento de desarrollar una propuesta de carácter transdisciplinario, de recuperar no solamente aportes de diversos campos de conocimiento, sino de mantener un espíritu de construcción de nuevos campos de conocimiento, ¿sí? No quedarnos con la separación de las disciplinas, o en psicología, por ejemplo, la separación de las áreas, ¿no? Laboral, clínica, educativa, social. Pensemos más bien en una psicología multidimensional, ¿sí? Y en ciencias sociales y en ciencias naturales multidimensionales articuladas, sin que se den esas divisiones. Yo sé que es un reto y que cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque institucionalmente la academia está organizada de esa manera, pero también nuestras mentalidades están organizadas de esa manera, entonces hay que ir a contracorriente, ¿sí? Pero esa contracorriente implica un potencial enorme también de encuentro de muchas cosas, que a veces parece que son contradictorias. Bueno, con todo esto, precisamente como les decía, desde una perspectiva transdisciplinaria, no solo nos interesa eso, conocimiento académico, nuevos campos de conocimiento incluso dentro de nuevos paradigmas que rebasan mucho de los entornos y fronteras académicas muy rígidas muchas veces, sino también nos interesa recuperar conocimientos populares, sabidurías ancestrales, prácticas tradicionales, aportes de cosmovisiones diversas. Y es ahí entonces donde recuperamos precisamente la noción de buen vivir. Pero también tratamos de recuperar el Ubuntu del sur de África. El Ubuntu es una filosofía que en resumen dice: yo soy en tanto somos nosotros y nosotros. Es una visión colectiva que incluye a la persona, pero incluye a todas y todos los que formamos parte de esa colectividad, ¿sí? Ese es el Ubuntu.
y eso alimenta mucho un espíritu colectivo también. Trato de recuperar también una serie de aportes y tradiciones que tienen que ver con la comunalidad indígena, frente a esa visión individualista dominante, frente a esa arrogancia etnocéntrica, personalista, digamos, ¿sí? que domina en nuestro entorno. Hay que recuperar esa comunalidad, ese actuar colectivo. Tratamos de recuperar también lo que es el costumbre huichol, por ejemplo, con todo lo que eso implica, que es una visión, una cosmovisión que alternativa, diferente, que fundamenta también prácticas diferentes y que se basa precisamente en una estrecha relación entre los seres humanos, las comunidades y la naturaleza, por ejemplo. Y recuperamos otras cosas, estamos trabajándolas, como dicen luego de moda las páginas de internet, está en construcción, ¿no? Estamos en construcción, todavía no tenemos cosas muy claras en algunas, en otras como que según eso ya estamos medio aclarando. Recuperamos también de, no sé, tradiciones del budismo, el octuple noble sendero, no sé si han oído hablar de ello. Bueno, pudieran platicar luego también. Pero, de manera relativamente reciente comienza a escucharse en América Latina con una trascendencia a nivel mundial la noción de buen vivir, o algunos también lo manejan como vivir bien. ¿Qué es esto? Bueno, es una noción que surge recientemente desde pueblos nativos, como los quechuas, por ejemplo, como los aymaras, como los guaraníes en el sur del continente, que manejan varios principios, unos más, menos, pero bueno, hay un consenso más o menos en torno a 13 de esos principios. Ahorita de manera muy sintética me gustaría compartírselos, me gustaría leerlos, o sea, abstracciones así de 2 líneas cada uno de ellos, para que más o menos tengan una idea. Pero es una noción que recupera una enorme riqueza de sabiduría ancestral, de formas de pensar, de concebir el mundo, la vida, ¿sí? Y de relacionarse también con la vida, entre seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza, que toma presencia y toma fuerza contemporáneamente frente precisamente a los embates del capitalismo neoliberal y a las crisis que se están generando en torno a él, ¿sí? Entonces es un concepto que acuña en estos pueblos nativos, recuperando, como les digo, cosmovisiones ancestrales, prácticas ancestrales, pero con un sentido y un significado también acorde al contexto contemporáneo. No se está tomando simplemente una noción que se manejó hace siglos, en épocas prehispánicas, sino es un concepto muy, muy contemporáneo, pero que tiene todo ese contenido, todo ese significado y todo ese sentido, ¿sí? Mucho más profundo y más integrador, yo diría. Bueno, me invitaban a conversar sobre eso, sobre buen vivir como una alternativa a salud mental. Yo diría, pues es una alternativa a 1000 cosas, ¿sí? Dentro de todo este planteamiento que se está haciendo por mucha gente, de construir alternativas, de construir otros mundos posibles, pues va mucho más allá, pero centrándonos incluso en la cuestión de salud mental o en la cuestión de estilos de vida saludable, quizá en sentido un poquito más amplio, con tan solo compartirles los principios, vemos que resulta evidente el aporte que puede tener una visión de este tipo, que se está promoviendo, que se está recuperando de esos pueblos, que incluso ya se está traduciendo en términos jurídicos, políticos, constitucionales en algunos países como Ecuador y Bolivia, en donde ya estos principios se están incorporando a sus constituciones, ¿sí? Se están reconociendo los derechos de la madre tierra, por ejemplo. Hay polémica también en ese sentido, hay toda una discusión, ¿sí? Algunos dicen que se está demeritando el concepto, otros dicen que se está potenciando y se están encontrando formas de aplicación concreta también que se traduzcan en eso, en normas constitucionales, 1000 cosas, ¿sí? Pero bueno, quisiera compartirles
Y a partir de ello, pues que abriéramos la conversación, no quiero ser muy breve en esta parte inicial, pero sí me gustaría mucho poder tener la oportunidad de intercambio y de reflexión con ustedes. Y como les decía, miren, tan solo de leerlos queda muy claro lo que puede aportarse. El reto es cómo asumirlo y cómo concretarlo, cómo transformar o traducir este planteamiento, esta noción y estos principios en nuestra vida cotidiana. Y sobre eso también podemos conversar varias cosas que estamos tratando de hacer. Pero ahí les va, los 13 principios. El número 1 es suma manc aña. ¿Cómo se traduce? Saber comer, saber alimentarse. Obviamente pensando en alimentos sanos, hay que ver que se va a entender sobre eso. ¿Y qué es lo que se dice? En la cosmovisión andina, pues, que donde habitan estos pueblos que hemos mencionado, todo vive y necesita alimento. Es por eso que a través de las ofrendas damos alimentos también a la Madre Tierra, a las montañas, a los ríos. La Madre Tierra nos da los alimentos que requerimos. Por eso debemos comer el alimento de la época, del tiempo y el alimento del lugar. ¿A qué les suena eso? En las nuevas corrientes y redes que tratan de promover alternativas alimentarias, que tratan de prometer alimentos orgánicos, comercio justo, consumo responsable, lo local, fortalecer. ¿Perdón? Fortalecer la economía. Así es, ¿sí? Segundo principio, summa umaña, saber beber. Antes de beber, se inicia con la chaya, dando de beber a la Pachamama. Entrar al corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como el río. Tercer principio, summa tocoña, saber danzar. Entrar en relación y conexión cosmotelúrica. Toda actividad debe realizarse con dimensión espiritual. La danza no es folclore en los pueblos originarios. Tiene un profundo significado sagrado, ¿sí? Simbólico, espiritual, ¿sí? Cuarto, y también, bueno, tiene una implicación de movimiento. La vida es movimiento, la naturaleza es movimiento, la tierra es movimiento, nosotras y nosotros somos movimiento. Y hay que saber entrar en armonía con ese movimiento. Cuarto principio, summa iquiña, saber dormir. No tiene que ver con jornadas. Aunque es bueno, la práctica es buen dormir, ¿verdad? Pero saber dormir. ¿Y qué nos dicen ante ello? Se tiene que dormir 2 días, es decir, dormir antes de la medianoche para tener las 2 energías, la de la noche y la de la mañana del día siguiente. La energía de 2 días. En el hemisferio sur se tiene que dormir la cabeza al norte y los pies al sur. En el hemisferio norte la cabeza al sur y los pies al norte. Bueno, no va a decir que ya lleguen a cambiar la... Consulten a alguien que maneje Feng Shui pero bueno, el saber dormir me parece muy interesante, que habla de los 2 días. No quiere decir que 2 días enteros, ¿sí? ¿A qué horas me acuesto y a qué horas me levanto? Luego nos desvelamos un montón. En diferentes prácticas ancestrales, medicinas alternativas, prácticas meditativas, se habla de esto también, ¿sí? Es muy interesante. Se complementa luego con uno de los últimos principios que vamos a ver. Bueno, principio 5. Summa irnacaña, saber trabajar. Para el indígena originario el trabajo no es sufrimiento, es alegría. Debemos realizar la actividad con pasión, intensamente. No estamos hablando del trabajo asalariado. Estamos hablando, por ejemplo, del tequio. Estamos hablando, el tequio, ¿no saben lo que es el tequio? No. El tequio es una figura que existe en algunas regiones de pueblos nativos, de pueblos indígenas en el sur de México, en donde la gente se organiza para de manera colaborativa hacer diversas actividades. Ahora toca construir la casa de fulanito, pues ahí vamos todos a construir la casa de fulanito. Hoy toca darle mantenimiento al camino perenganito, pues vamos todos a darle mantenimiento, ¿sí? Y es como nuestro aporte, digamos. Y ya me estoy adelantando, pero con esto tratamos de alimentar también el espíritu de varios proyectos participativos en los que trabajamos. Ahorita actualmente, por ejemplo, algunos de ustedes tienen el antecedente, estamos trabajando en un proyecto de restauración forestal participativa en el Bosque Pedagógico del Agua,
y lo hacemos de manera voluntaria, donde no solamente interesa aprender a cultivar el bosque, a restaurar el bosque, sino también a cultivarnos nosotras y nosotros en relación. Y a eso también le ponemos atención, no solamente a cómo plantar el arbolito y darle mantenimiento, sino cómo cultivarnos nosotras y nosotros en relación colectiva, ¿sí? En un trabajo colaborativo. Entonces, ese es el saber trabajar con compasión, con alegría y no con sufrimiento, el construir colectivamente también. Sexto principio, suma lupiña, saber meditar, entrar en un proceso de introspección. Bueno, a mí me encanta este principio. El silencio equilibra y armoniza, por lo tanto el equilibrio se restablece a través del silencio de uno y se conecta al equilibrio y silencio del entorno. El silencio de uno se conecta con el silencio del entorno, shuhu, y como consecuencia de esta interacción y complementación emerge la calma y la tranquilidad. Principio 7. Suma amuyana, saber pensar. Es la reflexión, no solo desde lo racional, sino desde el sentir. Uno de los principios aymaras nos dice: Hampiart asa chuman takip saralañani. El trabalenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sin perder la razón, caminemos la senda del corazón. Esa conexión entre el pensar y el sentir, precisamente, ¿no? No era tan difícil de decirla. Cuando se hace esa conexión, es difícil de describir esa experiencia. ¿Sí? Es difícil de describirla con palabras, pues. Principio 8. Suma munaña munayasiña, saber amar y ser amado. El proceso complementario Warmi Chacha, el respeto a todo lo que existe, genera la relación armónica. ¿Sí? O sea, la importancia del amor también en ese sentido. Y el amor correspondido, por supuesto. Que es un amor auténtico, no es un amor de compromiso forzado, nace, y nace mutuamente, digamos. Y es un amor no solamente en sentido de pareja, sino en todos sentidos, es una noción, una concepción universal del amor en ese sentido. Principio 9. Suma ist aña, saber escuchar. Para saber hablar primero hay que saber escuchar. En Aymara, ist aña no solo es escuchar con los oídos, es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo. Si todo vive, todo habla también. Principio 10. Suma arusquipaña, hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien. Hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar. Recordemos que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan. A veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras, es por eso que hay que hablar bien. ¿Me queda claro? Sí. Principio 11. Suma sancasiña, saber soñar. Ese es lo que me encanta también, que les decía con lo de dormir. Partimos del principio de que todo empieza desde el sueño, por lo tanto el sueño es el inicio de la realidad. A través del sueño percibimos la vida. Soñar es proyectar la vida. Desde el Maracame Virarica hasta nosotras y nosotros cuando tenemos esos sueños nítidos, ¿sí? Que nos dicen muchas cosas, pero además también el soñar despierto. La capacidad de construir utopías, no hay que perderla, la capacidad de soñar, de construir utopías, y esto pues nos inspira mucho en ese sentido. Principio 12. Suma sarnacaña, saber caminar. No existe el cansancio para quien sabe caminar. Debemos estar conscientes de que uno nunca camina solo. Caminamos con el viento, caminamos con la madre tierra, caminamos con el Padre Sol, caminamos con la Madre Luna, caminamos con los ancestros y con muchos otros seres. 13, ya sería el último. Suma churaña, suma catucaña, saber dar y saber recibir. Reconocer que la vida es la conjunción de muchos seres y muchas fuerzas. En la vida todo fluye, recibimos y damos. Hay que saber dar con bendición, saber dar agradeciendo por todo lo que recibimos. Agradecer es saber recibir el brillo del Padre Sol, la fuerza de la Madre Tierra,
fluir como la madre agua y todo lo que la vida nos da. Esta es de manera muy sintética lo que serían los 13 principios del buen vivir. Y que créanme, está teniendo una trascendencia, una presencia a nivel global en redes, en pensadores, en experiencias y en proyectos alternativos muy fuertes, ¿no? Y que se está convirtiendo también en un nutriente muy, muy valioso para quienes trabajan en torno a lo que es la construcción de otros mundos posibles. Dentro de esa visión de sustentabilidad integral, pues es un elemento fundamental, ¿sí? Esto que leí, de hecho, es una síntesis de una serie de planteamientos que hace uno de los principales pues, pensadores y vividores en el buen vivir, que es Fernando Guanacuni Mamani, ¿sí? No fue rollo mío, hay que decirlo, sino es una excelente síntesis de lo que pues, él está planteando, ¿no? Pues no sé, me gustaría mucho... Sí. Quizás me adelante un poquito de la presentación de mañana, pero está muy conectado. Pienso que desde la lógica pues moderna, capitalista, a veces nos cuesta pensar qué más podemos hacer, ¿no? Hundidos en este bache, qué alternativas tenemos, y pensar desde las mismas lógicas, pues claro que nos va a costar trabajo crear una alternativa. Y aquí es cuando surge poder escuchar otras cosmovisiones que han sido ridiculizadas, que han sido invisibilizadas por la ciencia moderna, que nos dicen, no, pues eso que es, no es civilizado, no es algo que pueda aportar, ¿no? Entonces, o sea, escuchar el aporte que tiene solo esta cosmovisión y pensar cuántas existen y cuántas alternativas pueden haber, o sea, a mí me da muchísima esperanza sobre poder construir algo más positivo. Yo también coincido contigo, Pablo, y sí es, pero es retomar también lo viejo, y más que lo viejo es cuestiones que a veces se han olvidado. O sea, las tradiciones a veces están más llenas de sabiduría realmente que pues en la época moderna, que el conocimiento a veces. O sea, no solo para distintas cuestiones como medicina, como arte, como leyes, o sea, es simplemente volver a nuestras raíces, y pues eso es ampliar nuestra forma de vivir y estar conectados no solo con nosotros y nosotras, sino pues con lo demás, lo que hay de por medio, o sea, el medio, pues. A mí me llama mucho la atención como en esta cuestión del bienestar, a comparación de algunas otras teorías, algunas otras formas de verlo que nada más lo dejan solo en lo físico o incluyen lo mental, no agregan también el factor social, tanto las relaciones como el ambiente en el que nos desenvolvemos, la cultura, las creaciones artificiales, toda esta cuestión, y como esta forma de dicotomizar o de fragmentar la realidad no solo sino que en el mismo ser humano cómo es que se dicotomiza razón-sentir, y cómo también esto nos tiene fragmentados a nosotros mismos, por ejemplo, lo sí, cual nos genera... Y la herencia tan fuerte del paradigma cartesiano, ¿no? Pienso, luego existo, y ahí se queda todo, ¿no? Entonces esto trasciende totalmente, y efectivamente en entornos académicos, institucionales, científicos institucionales, el pienso, luego existo es el que rifa, ¿no? Y el método científico positivista y el siga la flechita y encontrará la verdad y no se salga del caminito ni del corralito es lo que rifa, ¿no? Entonces aquí la cuestión es expandirse, salir, rebasar todos esos límites y caer en la cuenta de que todo esto existe y de que todo esto podemos aprender y podemos seguir construyendo, pues, ¿no? Definitivamente. Y muy a pesar de esta idea postmodernista de que en realidad sí se pueden, sí podemos abrirnos como a otras alternativas, lo cierto es que no, o sea, las vamos desechando o se van desechando, ¿no? En la escuela, por ejemplo, es como, ok, sí es esto, pero esto fue, y ya no es, entonces sí tenemos que buscar otras, o sea, no podemos utilizar las que ya funcionaron, sino que tenemos que ir y seguir inventando, no sé si decirlo, construir otras, pero dejar lo que ya fue en el claro, pasado. bueno, en un momento dado se pasteuriza, ¿no?
y se convierte en una versión light, digamos, ¿no? O nos muestran solamente la punta del iceberg. Por ejemplo, yo ahí digo de Jung todo lo que aporta y nomás nos dan la punta del iceberg porque lo demás está proscrito. ¿Sí? Perdón, es que hay que también, bueno, yo estoy en prácticas con el profe y hay que trabajar ambas, o sea, no solo una u otra. Realmente así se enriquece todavía más. Eso me parece una parte muy interesante. A veces parece que choca con las concepciones actuales, porque a veces pareciera que vivimos en un mundo como de las grandes narraciones, los grandes hechos, las grandes soluciones, ¿no? Entonces cuando se presentan este tipo de cosas que son como cosas relativamente sencillas, pequeñas y fáciles, es como cuando la gente dice, ay, pues no, porque siempre se espera la gran solución, la solución milagro, así que es grande y va a costar, ¿no? Entonces, a veces este tipo de cosas, como son muy pequeñas, tienden a desvalorizar, ¿no? Sean nuevas, viejas, no es... Sí, y en ese sentido, por ejemplo, me viene, ahorita que mencionaban el término de bienestar o de calidad de vida, ¿sí? Y siempre se habla de mejorar la calidad de vida y mejorar el bienestar. Y entonces lo que desde aquí se plantea no es que nosotros no queremos que mejore nuestra calidad de vida ni nuestro bienestar. Lo que queremos es vivir bien, así como hemos vivido y como tratamos de hacerlo. Y sobre todo, efectivamente, sin discursos faraónicos ni encandilantes y sin prácticas faraónicas y sin obras faraónicas. Algo que a mí me gusta mucho recuperar también es el principio de la frugalidad. O sea, desde una perspectiva de sustentabilidad integral debemos de pensar en la suficiencia. Y de alguna manera, aunque no usan ese término, se implica en el buen vivir. Una vida frugal, una vida buscando la suficiencia, no el acaparamiento. ¿Sí? No el estar acumulando. Alguna vez en un editorial de un boletín que se publicó escribía que hay gente tan rica, hay gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y el único valor que tienen es el del dinero. Y la única esperanza que tienen es la de seguir acumulando más y más dinero. Y evidentemente, pues eso ni hasta en la psicología positiva es felicidad. Pues, ¿no? Entonces, aquí hay que apostarle a eso, a la suficiencia. O sea, teniendo lo suficiente para una vida digna, ¿sí? No hay más. Como lo dijo se me olvidó el nombre del presidente saliente de México. Como lo decía, pues aquí tengo mi casita, aquí tengo mi carrito, vivo con lo necesario, lo suficiente y estoy bien y no estoy hecho bola ni con la angustia. Sí, exactamente, de tener más y más, ¿no? Sobre lo que mencionas sobre el concepto de bienestar, creo que igual con cualquier cosmovisión cabe el peligro. Bueno, bienestar o wellness de Isaac Belletensky es un concepto hermoso, horriblemente utilizado por el gobierno, pero, o sea, horrible. Pero sí, el concepto de bienestar, wow, es una alternativa muy chida y no dudo que después, bueno, que alguna autoridad luego quiera utilizar conceptos como buen vivir. Sí. De hecho, pues se utilizó en la posguerra el concepto de estado de bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el proceso de reconstrucción, sobre todo en Europa, en Inglaterra particularmente con fuerza, se manejó mucho el concepto del bienestar, del welfare state, del estado de bienestar, ¿sí? Donde el Estado garantizaba una serie de prerrogativas en términos de calidad de vida y bienestar de la población, que también ya se está perdiendo, ¿no? Ya queda en puro discurso, pues, con las políticas neoliberales, pero eso ya representaba cierta distorsión y efectivamente como que hay que irnos a las fuentes originarias, ¿no? Y poder hacer una construcción en términos de pensamiento. Yo diría descolonizar el pensamiento, sí, pero esto no quiere decir desconocer el pensamiento en diferentes aportes, ¿no? Que puede darse desde distintas culturas, de distintas épocas, desde distintos entornos. Se puede decir, no, por la tradición judía cristiana, bueno, por los judíos y los cristianos primitivos, aguas. Hay muchos aportes que recuperar, por ejemplo, ¿no? No sé, así lo podemos ver en muchos...
una anécdota así rápida. Hace tiempo quería hacer una investigación sobre representaciones sociales de salud en gente de la tercera edad, ¿no? Y era muy gracioso porque siempre salía como el logo del gobierno de Jalisco, ese de Jalisco es bien vivir o algo así. Bienestar, entonces también como que se estaba desgastando el sentido de... Claro, y por ahí en otra campaña hablaban de vivir mejor. O sea, como que retoman ciertas nociones y las distorsionan. Entonces ahí está muy claro, ¿no? Desde dónde y por dónde. Pues. Y como les digo, recuperar lo recuperable, lo rescatable de distintas tradiciones, de distintas cosmovisiones, de distintas formas de pensar y demás, ¿no? Bueno, un comentario también tipo anécdota. Ahorita me recordó mucho un trabajo que yo hice, que estuve con una comunidad indígena y pues me parecía lindísimo todo esto. Por ejemplo, ellos hacían ceremonias que eran como de agradecimiento a la tierra y era increíble pues que estaba el parque, ellos hacían su ceremonia, igual sí danzaban y todo eso y había gente en los alrededores, pues ellos eran, de hecho mi investigación iba enfocada a eso, cómo estaba el indígena en la ciudad, porque pues ellos habían quedado ahí y pasaba la gente y los miraba así como de ay locos y esto y camiones aventando humo, o sea, la contaminación y todo y cómo es que la gente, la sociedad estigmatiza a estas comunidades siendo que pues ellos están como más relacionados en realidad con la naturaleza. Inclusive a la hora de beber, ellos al comienzo de la ceremonia pasaban una bebida típica de ellos. Tú tenías que tirar un poco antes a la tierra, o sea, algo simbólico, y ya después lo bebías, era como agradecerlo. Y tenían varios detalles, o sea, muy, muy significativos. También, no sé, cuando prepararon su banquete, cada una de las familias sacaba lo mejor de ese banquete, iba y lo ofrecía a las demás. Y, no sé, creo que vale mucho la pena como conocer más de eso e involucrarse. Y esto tiene mucho que ver con la comunalidad indígena precisamente. Sí. Y bueno, si la gente citadina vemos ciertos comportamientos y costumbres que se dan en comunidad nativa y sobre todo de indígenas que vienen por una u otra razón y habitan la ciudad, siempre estamos desacreditando, denostando, viéndolos como algo inferior. Incluso algunos de sus formas dinámicas, formas de ser y de hacer las cosas, las cuestionamos acremente. Ahorita estoy recordando y he compartido con ustedes este hecho, cuando estaban las mesas de diálogo para los acuerdos de San Andrés, no sé si se acuerden, o por ahí tienen algún referente, de cuando se ve el movimiento zapatista, que se entablan estas mesas de diálogo entre representantes de gobierno y miembros de la comandancia indígena. Cuando ya se iban a tomar decisiones cruciales, los miembros de la comandancia indígena, representantes de los zapatistas, pues de los indígenas, se paraban y se iban. Y entonces los representantes de gobierno más que enojarse, ¿no? Se indignaban. ¿Cómo era posible que se diera esa falta de respeto? ¿Cómo era posible que los dejaron ahí sentados y se fueran, no? Para eso estaban con capacidad de decisión ellos, para ya tomar acuerdos. ¿Qué es lo que hacían? Se iban y volvían a los días con la decisión. ¿Por qué? Porque iban a consultar a las comunidades. ¿Sí? Ahí es un detalle importante. Una situación que cotidianamente es que podemos traducir un poco en esos términos, va más allá de la democracia, tal y como la conocemos. La comunidad indígena, hay muchas lecciones que debemos de aprender de ellos. Otro detalle, generalmente para muchas cosas, cuando se trata de tomar grupalmente decisiones, las tomamos por votación. Eso viene de la democracia representativa formal. Hay otro medio alterno, más eficiente y más profundo, que es la toma de decisiones por consenso, donde no hay necesidad de votar, donde se debate, se analiza, se discute y se llega a algo. Cuando ya se agota ese debate, cuando ya se agota la discusión y se llega a algo. Ni por aquí nos pasa. Y para todo decimos hay que votar. Esto es propio de ese es un ejemplo de cómo se introyecta y se arraiga en nosotros una práctica de la democracia formal representativa
tan limitada y tan distorsionada, que ahorita estamos en pleno campañas electorales, ¿sí? Y se olvida esta otra parte de la toma de decisiones por consenso. En varios de los proyectos en los que estamos trabajando promovemos esto, que se tomen decisiones por consenso. Y luego la gente dice, es que es muy difícil tomar decisiones por consenso. Y entonces ya cuando los grupos con los que trabajamos estamos viviendo cotidianamente la toma de decisiones por consenso, vemos que fluye, cuál trabajoso, cuál difícil. Y por ejemplo, si llega una nueva persona y estamos tratando un punto y demás, esa nueva persona dice, bueno, hay que votar. Y entonces ya todo el mundo volteamos y le decimos, mira, aquí no votamos, aquí tomamos decisiones por consenso, sin dejar de lado la posibilidad de en algún momento dado votar si se decide, ¿no? De hecho, la anécdota última ahí en el colectivo que estamos haciendo el proceso de restauración del bosque es que hemos tomado una sola decisión por votación para decidir el logo. Había varias propuestas de logo del colectivo, pero lo más interesante de todo es que la decisión para votar, para tomar la decisión por votación, fue por consenso. Ahora, chido, pues ya nos la aventamos, ¿no? Así como que para tener una experiencia de votación, ¿no? Muy bien, seguimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas prácticas son denostadas, no alcanzamos a entender. ¿Sí? O sea, la fuerte influencia de esa visión occidental, citadina, de piel blanca, de Viene, ¿sí? Individualista, inmediatista, pesa mucho. Entonces, aquí el reto es, se los decía hace rato, cómo poder transitar del mero discurso a la concreción en la vida cotidiana. Cómo lograr incorporar todo esto y vivirlo, ¿sí? O no sé, otra situación que se da muchas veces cuando se hace trabajo en equipo y que lo hemos vivido en diferentes colectivos, grupos y demás, es una tendencia a ver las cosas individualmente. Es que yo, y es que yo soy responsable, y es que yo, y es que yo. El otro día, de hecho, a una compañera le decía, mira, es que me estresa mucho porque ya todo el mundo me pregunta, pues es que ¿para qué concentras tantas actividades tú? Deja que los demás también trabajen y asuman responsabilidades, ¿sí? El día que dejes de sentirte estresada y que comiences a hablar en primera persona del plural, buen vivir, Ubuntu, comunalidad indígena, las cosas las vas a vivir de manera diferente. Y así se da, les estoy mencionando ejemplos un poco sueltos, ¿no? Bueno, imagínense todo el potencial que podemos hacer cuando estemos compartiendo y conviviendo con personas, así en lo individual, con grupos, con comunidades, tratando de cambiar el sentido de las cosas, incorporando estos principios, no solamente en discursos, sino concretándolos, viviéndolos. Yo sé que es un reto, pero sí se puede. Hace tiempo, igual comparto otra anécdota que ya algunos de ustedes las conocen. Hace tiempo un compañero estudiante me decía, ¿y qué puedo hacer para cambiar el mundo? Entonces yo le decía, mira, lo primero que tienes que hacer, te lo recomiendo, es bajarte del pedestal del superhéroe, porque tú no vas a cambiar el mundo. ¿Sí? La situación del mundo y las posibilidades de cambiar o transformar el mundo implican un proceso histórico y un proceso colectivo, pero sí puedes poner tu grano de arena para comenzar ahorita. ¿Y cuál puede ser ese? Ser congruente. Pero ser congruente ¿con qué? Pues con estos principios, con esta visión, con todo un marco ético también, ¿sí? Que implique cultivar la congruencia entre el pensar, el sentir, el actuar, ¿sí? Los principios y valores que sostienen esto, las aspiraciones que tengo, ¿sí? Y sobre todo también lo digo y lo sostengo, aunque aquí luego me critiquen aquí enfrente, también ser congruente con las intuiciones y con las experiencias trascendentes que tanto nos alimentan y nos pueden dar una fuerza impresionante. Eso que luego aquí se prohíbe y queda proscrito, pues, ¿sí? Eso es lo que muchas veces más fuerza nos da.
esos aprendizajes, cuando leemos esto, pero sobre todo cuando vivimos esto, se siente, no solo se piensa, se siente muy fuerte y muy profundo, y eso nos marca, ¿sí? Entonces yo los invito a cultivar esa parte también, ¿no? Y bueno, en ese sentido entonces estaríamos hablando que buen vivir implica cultivar el buen pensar, el buen sentir, el buen intuir, el buen valorar, el buen trascender. Yo quería comentar algo sobre esto que dice Scott, sobre recuperar cuestiones viejas. Boaventura de Sousa Santos habla sobre lo no contemporáneo de lo contemporáneo, que es cuando creemos que algo es viejo y retrasado, pero en realidad está allí y es algo de hoy, ¿no? Actual. Pero porque es alternativo, lo consideramos pues que no está aquí con nosotros en este nivel, ¿no? Pero sí, están aquí con nosotros en este momento. Y lamentablemente en el discurso y en nuestra práctica tenemos bien introyectado también esa diferenciación entre lo nuevo y lo viejo, y que tiene que ver precisamente con el discurso de la modernidad y del posmodernismo. Entonces no pensemos que es lo viejo o lo nuevo, ¿sí? O sea, pensemos en la pertinencia, ahí está, y pensemos en una actitud comprensiva no solo de entender, sino de que la realidad está comprensiva por todos los aportes que hay en términos de presente, pasado y futuro, y no lo veamos en un tiempo cronológico, veámoslo en un tiempo, como llamaban los griegos, hablaban de dos tiempos, el tiempo cronos, que es el que conocemos comúnmente, el lineal, el que nos permite poner línea del tiempo y decir, esto es lo viejo y esto es lo nuevo, y vámonos por lo nuevo porque es más fregón que lo viejo, ¿sí? Pero también hablaban de otro tiempo, que es el tiempo kairos, y es ese tiempo que nos permite hacer conexiones y sincronías entre cosas que han sucedido hace no sé cuántos rollos y cosas que están sucediendo ahora, no sé si me explico. Entonces, más bien desarrollemos esa actitud, esa disposición y esa capacidad de hacer esas conexiones, no entre lo viejo y lo nuevo. ¿Sí? Sí. Y ya así como por último, mi pregunta sería, así como jóvenes, como, o sea, dentro de nuestro contexto, tal vez estudiantes de psicología de otras carreras, pero estamos aquí con un objetivo, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta que nos puedes aportar nosotros para poner ese granito de arena desde lo que hacemos, desde lo que vivimos, para o sea, construir para comenzar a vivir este buen vivir? Bueno, mira, yo no sería nadie para darles la propuesta, eso se construye colectivamente, todas y todos podemos aportar algo. ¿Qué intentaría aportar de mi parte? Como a lo mejor en otro momento pueden ser otras cosas y cambie totalmente el panorama, no lo sé. Pero ahorita quizás suene un poco formal, pero bueno, estamos trabajando en esa propuesta pedagógica. Ya he tenido la oportunidad de compartirlo con algunos compañeros que están aquí, lo que vamos trabajando en ese sentido. Y a mí me encantaría que lo pudieran retomar quienes se interesaran y que hagan con ello lo que quieran. ¿Sí? Por un lado. Por otra parte, pues recuerdo la anécdota de este compañero que quería cambiar el mundo. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Ser congruentes. Así. Y si de esa manera incidimos en una persona, en dos personas, en tres, ahí la llevamos. No sé si me explico. Ahora, ciertamente yo decía ser congruente con respecto a qué. Ahí necesitamos precisamente una construcción, ¿no? O sea, alimentarnos del buen vivir, alimentarnos del Ubuntu, alimentarnos de estas perspectivas de sustentabilidad integral, no sé si me explique, de planteamientos éticos que se vienen generando también de manera muy diversa y muy rica entre tantos pensadores, no solamente ancestrales sino actuales. Ya mencionabas tú, ¿no? Boaventura de Sousa Santos, como hay otros tantos. Por cierto, viene Restrepo, un pensador contemporáneo muy importante que va a estar en un seminario en el CUSH en próximos días. Atiendan esa parte, creo que si pueden ir valdría muchísimo la pena también. Están trabajando en términos de nuevas epistemologías, precisamente apuntando a la descolonización del pensamiento dominante y demás. Todo ese tipo de cosas nos pueden alimentar para apuntar hacia esa congruencia, ¿no? Y bueno, en la propuesta pedagógica que estamos trabajando es lo que tratamos de alimentar, la integralidad del ser humano, ¿no? Esa congruencia. En este sentido de lo que ella decía, bueno,
Son 13 puntos de esta propuesta. Pues a lo mejor a algunos se nos facilitará entrar por un lado y otros por otro lado. Entonces, pero por ejemplo, en la alimentación o estar en contacto con la naturaleza, una vez que uno entra y empieza a vivirlo, como que se abre el panorama, también puedo hacer esto y también puedo hacer esto, se conectan, ¿no? Sí. Pero yo diría muy interesante cuando comenzamos con esa intencionalidad de cambiar y vamos comenzando por uno o dos principios, uno o dos puntos. Miren, no me van a permitir mentir, varias y varias de quienes están aquí, empiezan a fluir muchas cosas, se empiezan a dar muchas cosas. O sea, ahí hay un efecto de sinergia, no solamente material, sino también espiritual, que nos impresiona. ¿Sí? Entonces, el punto es que debemos de estar abiertos a eso. La educación dominante lo que hace es que nos autocensuremos. Entonces dejamos que fluya y vivámoslo. Y eso nos va a potenciar en nuestra vida y en lo que podamos aportar en esta vida también. En términos colectivos, personales y colectivos. Disculpe, ¿y este pensamiento del buen vivir o este movimiento, qué intención tiene? O sea, hacer un cambio en el mundo, pero ¿a través de qué? Bueno, lo que comentaba en un inicio es que la noción de buen vivir es una noción que se construye con fundamentos, contenido y base, significado y sentido ancestral propio de estos pueblos originarios, pero en este momento, a nivel contemporáneo, como una respuesta frente a los embates y crisis que se están generando por la fase neoliberal del capitalismo, ¿no? Y bueno, es una fase neoliberal todavía más salvaje con toda esta lógica extractivista, lo que llaman el neoextractivismo, ¿no? Volvemos a tiempos de las colonias, que cómo se acumula la riqueza originaria de capital en este planeta, cómo se hacen ricos los países ricos, a través de las colonias, saqueando, sobreexplotando seres humanos y la naturaleza. Estamos volviendo a la misma lógica porque como ya está en crisis el capitalismo, se les está acabando la alcancía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vámonos otra vez a saquear, pero de una manera mucho más intensa y salvaje que durante la época de la colonia. Entonces, es una respuesta ante eso. Dicen, a ver, nosotros lo que queremos es vivir como siempre hemos vivido. Y estos son los principios que nos han orientado. ¿Sí? Entonces, fomentar y promover ese tipo de visión, ese tipo de alternativa, básicamente entre los pueblos, como una defensa legítima y como una resistencia legítima, pero que implica también alternativa, no solo resistencia, frente a los embates del capitalismo, pero que ha tenido tal impacto que pues también se está tomando en otros entornos, ¿no? Y en otros movimientos y demás que están inspirándose. ¿Y podría convertirse en un movimiento que pueda generar el cambio tomando el poder o algo? No, mira, yo siento que hay muchos movimientos, hay muchas visiones que están alimentando estos movimientos, no es la única, ni ellos pretenderían que sea la única, pero también te diría, a fin de cuentas y en lo más profundo, pues a lo mejor no están buscando tomar el poder, y están buscando como zapatistas, como muchos movimientos anarquistas y demás, simplemente desarrollar alternativas diferentes, salirse del esquema y de la lógica de dominación económica, política y demás, de quienes se sienten los amos del dinero y del planeta, y generar otras formas de vida, pues otras visiones del mundo y formas de vida. Yo creo que por ahí hay un mayor potencial, más bien. Solo que este cambio va a generar contraposición contra los que están claro. en poder. Me encanta la ideología. Estoy en la UNAG y también nos están hablando del buen vivir y se me hace una ideología muy padre. Sí, claro, de que se están generando reacciones y respuestas ante esto, por supuesto, pero ahí hay que apostarle al alimentar movimientos, alimentar alternativas. Yo hablaría más bien en plural, porque en la diversidad también radica mucho el potencial de cambio. Si todo fuera muy homogéneo,
y hegemónico, pues entonces yo diría, se me hace que por ahí a lo mejor estamos sustituyendo formas de poder por otras, ¿no? Ajá, ok. Y dominación, entonces como que por ahí no iría la Me cosa. gusta, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Yo le iba a hacer una pregunta respecto a lo que mencionó en un principio de cómo se adaptan estas situaciones, estos 13 principios a los códigos legales que mencionaba, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia. ¿Cuál sería la dificultad de adaptarlos de una manera más generalizada? Digo, porque en algún momento, estos 13 principios originalmente deben transmitirse nada más de manera oral, o sea, es parte de la tradición y se respeta porque es parte de la tradición en esas culturas. Pero desgraciadamente nuestra comunidad occidentalizada trabaja bajo leyes y no entiende otra cosa que no sean leyes. Pese a que la gente aprenda a manipularlas y se las pase por el arco del triunfo, sigue trabajando bajo leyes y no respeta otra cosa que no esté escrito en papel. Entonces, ¿cuál sería el problema de la dinámica de transformar esos principios ahora sí que a un reglamento, algo que pueda establecerse y que pueda hacer pie a defenderse contra esta ideología occidental? A ver, pero ya tú quieres decir. Sí, yo quise aportar en esa parte. A finales del año pasado yo estuve en un congreso de bienestar y desarrollo que ve enfocado en esa parte y venía gente, si no me equivoco, de Ecuador y de otro país también sudamericano, bueno, centro Sudamérica, creo que Bolivia, donde ellos lo que han hecho, esta parte de las enseñanzas ancestrales o estas costumbres, han empezado a incidir en políticas públicas. De hecho, ya muchas de las políticas públicas de estos países ya han incidido en respetar como las enseñanzas ancestrales, este tipo de cosas, y se empiezan a regular. O sea, las leyes empiezan a generarse a partir de estos hábitos de las comunidades o costumbres. Entonces, la idea o lo que se proponía en ese momento era que conocieran el modelo o que conozcamos el modelo que ellos han ido implementando, que ha tenido muy buena aceptación y repercusiones favorables, en especial para el medio ambiente. Pero lo que han hecho es que estas enseñanzas ancestrales incidan en políticas públicas tal y cual. Sí, bueno, aquí digamos es importante recuperar esos testimonios de gente que está viviendo esa situación y junto a esto hay que considerar también los buenos usos o malos usos o incluso abusos que se haga del término, ¿no? Y sus aplicaciones. Ahorita, por ejemplo, en cuestión de sustentabilidad, pues ya Walmart dice que es empresa sustentable, ¿no? ¿Me explico? Y así todo el mundo, el Banco Mundial usa el término de desarrollo sustentable, ¿no? La cumbre en Río, Río más 20 años después de la cumbre de la Tierra, como les digo, hablan de sustentabilidad y la sustentan con un discurso de economía verde, que es maquillaje verde para lo mismo, ¿sí? Entonces hay que ver también qué usos se están haciendo y qué usos se están manejando. En términos de la experiencia que se está teniendo, por ejemplo, en Ecuador y en Bolivia, en donde ya se está traduciendo, se está trascendiendo incluso a nivel constitucional, esto no quiere decir que Bolivia y Ecuador sean países totalmente convertidos al buen vivir. Hay muchísimos intereses de por medio. Hay sectores contrapuestos, hay corrientes políticas y partidos diversos, hay quienes quieren promover el buen vivir y quienes quieren promover todavía el capitalismo fuerte, ¿sí? Incluso a veces hay hasta movimientos de trabajadores manipulados, como hay movimientos de trabajadores indígenas auténticos y legítimos. O sea, ahí lo que hay que hacer pues es analizar lo más detalladamente posible qué es lo que sucede, cómo se dan las cosas, ¿no? Pero en esos términos, también en Ecuador y también en Bolivia se están dando contradicciones muy fuertes. Aunque los gobiernos actuales han promovido en incorporar constitucionalmente principios del buen vivir, ellos también tienen broncas y contradicciones internas. Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia también tienen contradicciones. También hay muchos problemas en donde se han autorizado proyectos dentro de la lógica de nuestro activismo por el gobierno ecuatoriano o por el gobierno boliviano que han afectado poblaciones indígenas, como hay otros proyectos que han favorecido poblaciones indígenas. No sé si me explico. O sea, no existe el mundo dorado de la que todo es buen vivir y todo es sustentabilidad. Hay muchas contradicciones, pero hay que aprender que así es la realidad, ¿sí? Y hay que trabajar con ello, y hay que abonar y hay que cultivar con ello también. No sé si me explico. Entonces, ¿hay contradicciones? Sí las hay.
¿Cómo se puede traducir? Así, o sea, constitucionalmente, a través de políticas públicas ciertamente también, pero eso no significa que se vayan a llevar al 100 las cosas. Hay contradicciones, hay fuertes intereses, hay quienes impulsan por un lado y quienes sabotean por otro, hasta dentro del mismo gobierno, o de parte de empresa privada, o de parte de otros intereses también. ¿Sí me explico? Entonces, así es la realidad. Así es compleja, hay múltiples posibilidades de incorporar tantas cosas, pero obviamente con todo esto yo diría hay que reconocer lo que se está haciendo y que son casos de excepción a nivel planetario, ¿no? No hay muchos que estén trabajando así, que estén incorporando ya esos principios de manera tan clara, pues. Gracias.